Neuroconciencia, de Fundación AISER. Con Ana Mena. Muy buenas noches a todos y todas los que nos estáis acompañando. Bienvenidas al Club Neuroocupación. Hoy estamos en el capítulo 2 de la sección Neuroterapia Ocupacional de la Fundación AISE, de ese podcast que han creado los compañeros, con el título Neuroconciencia. Lo podéis encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, iVoox y Apple Podcast con ese nombre. Entonces, es verdad que comenzaron esta andadura nuestros compañeros neurofisioterapeutas y ahora los demás nos hemos unido, tanto los logopedas como los terapeutas ocupacionales, así que bueno, esperamos que estos capítulos sigan manteniéndose en el tiempo. El tema que nos ha reunido hoy por aquí es, pues bueno, contar un poquito nuestras experiencias en el ámbito neurológico, ya sea pues en aquellos momentos cuando estábamos estudiando la carrera, íbamos a los centros de práctica, como pues bueno, pues las primeras veces que nos enfrentábamos a un paciente como profesionales. Yo creo que algo bonito en lo que podemos compartir, pues bueno, pues aquellos momentos en los que estábamos un poco nerviosos, sin decir, Dios mío, no es lo que me esperaba, o me ha fascinado mucho un paciente en concreto, el desarrollo de una patología, o esto no es lo que estaba en los libros, esto no es lo que me han contado, pero bueno, te encuentras con esa situación y tienes que enfrentarte, ¿no? Y pues bueno, creo que es una forma bonita de compartir todas nuestras experiencias y ponerlas en común. Me acompaña mi compañera Isma, que para quien no la conozca todavía, ella es terapeuta ocupacional de la Fundación AISE y patrona vitalicia. Y bueno, pues entre las dos vamos a ir llevando un poquito la dinámica de esta reunión y comentaros que todos estáis invitados, por supuestísimo, a participar y contar vuestra experiencia en el campo de la neuro, sobre todo aquellas primeras que os marcaron más. Los que estáis en la parte de oradores, con levantar la mano será suficiente y os subiremos arriba para poder hablar. Y los compañeros que ya estamos arriba con la posibilidad de hablar, pues bueno, con tocar un poquito ese micrófono para dar como a conocer que queréis hablar, pues sería suficiente, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias a todos y bueno, Isma, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues mira, aquí estamos en la segunda semana de Neurocúpate, que yo, bueno, creo que era un cambio importante porque empezamos con algo mucho más formal, por así decirlo, que era el tema de investigación, aunque se intentó hacer algo relativamente divulgativo y que pudiese llegar a gente sin profundizar demasiado en la investigación, pero creo que quedó un programa bonito, ¿no? En el que José nos comentaba cómo se podía llevar esa investigación a la clínica y la importancia, ¿no? También de la clínica como forma de investigación y de llevar a cabo los recursos que tenemos. Y bueno, y ahora hemos dado un vuelco y nos hemos ido a algo mucho más menos teórico y más de la pura experiencia, que creo que nos puede ayudar también a que nos soltemos un poquillo en hablar, ¿no? En el podcast, a que gente que está abajo como oradores, que nos escuchan y oradores pues puedan también aportar algo de su experiencia sin que sea la presión de lo que voy a decir a lo mejor no es tan políticamente correcto, sino que vamos a hablar de experiencias individuales y aquí todo es válido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un cambio de perspectiva desde la primera sesión a la segunda y bueno, al final la idea yo creo que es que vayamos rotando este tipo de cosas, ¿no? Intentar hacer algo más teórico, más formales en algunos episodios y otros que sean más de participación más general. Entonces, bueno, yo solo espero que la gente se vaya uniendo, que vayan contando
sus casos y sus experiencias concretas. Y bueno, también aportaremos nosotros un poquillo porque es verdad que todos, ¿no?, hemos pasado por ese primer momento, o sobre todo yo creo que es interesante esas patologías que nos llegaron un poco a impactar, ¿no? Te lo han contado mucho en lo teórico, pero no, hasta que no lo ves, no terminas de creértelo o no crees que exista realmente la severidad que muchas veces nos encontramos. Creo que es una forma interesante de compartir experiencias y de adentrarnos en ese mundo de la neuro. Así que bueno, vamos a ver si la gente se anima y participa y esto se hace dinámico y no estamos hablando siempre de los mismos. Yo espero que con algunos de los que hay por ahí algo aporten. Pues sí, yo pienso igual, a ver si la gente se anima y entre todos pues ponemos sobre la mesa aquellos momentos en los que nos ha sorprendido la neuro, que al final siempre nos sorprende cada día, pero bueno, ese primer impacto, ¿no? De Dios mío, ¿cómo? ¿Y qué hago, no? Y yo creo que puede ser como tú bien dices, una oportunidad muy buena para que la gente se abra. Y yo me incluyo, que es verdad que yo estaré moderando el club, pero es cierto que todavía estos rodajes se agradecen bueno, para entrar en temas un poquito más cómodos, como tú bien has dicho, más vivenciales, y ya luego poco a poco continuar con los episodios metiéndonos en cosas un poquito más profundas de teoría. Yo creo que es una oportunidad muy chula. No sé si alguien de los presentes quiere ser el primero, que nos cuente un poquito, o alguien de abajo de los oradores tiene intención de participar y contar una de sus experiencias, y si no, pues bueno, pues empezamos cualquiera de nosotras, Isma. Yo ya como los compañeros respondan. Yo os animo a que empecéis una de vosotras dos, sobre todo porque, bueno, yo tengo aquí una pequeña hooligan en este momento y a ver si llega el correspondiente padre a poder ayudarme un poco. ¿Ves? Lo siento. Así que os animo a vosotras que empecéis y ya nos arrancamos los demás. Vale, Bea, pues sí, vale. Yo, es verdad que ya que me toca ser moderadora, voy a intentar un poco sacar los jugos de lo que vayáis contando cada uno. Yo invito a Isma Vico que nos cuente un poco, que tiene ya mucha andadura dentro de la terapia ocupacional, que seguro que nos puede ilustrar con un montón de casos súper interesantes, y que luego cada uno se vaya ya pues cogiendo un poquito más de confianza para abrir su micro. Así que Isma, si estás de acuerdo, te doy la palabra y adelante. Cuéntanos tu primera experiencia así fuerte que te marcó dentro de la neuro. A ver, bueno, venga, empiezo. Yo tengo muchas experiencias que me han marcado dentro de la neuro, porque es verdad que siempre te encuentras con esos pacientes míticos que te marcan, ¿no? Y que te hacen cambiar un poco la perspectiva, o también a lo mejor en proyección, ¿no? Ahora ves en el pasado algunos pacientes que no entendían muchas cosas y que ahora desde la experiencia dices, buah, qué mal lo hice con aquel, ¿no? Porque iba en una línea que era totalmente equivocada, y ahora que conozco más de la neuro, hubiese hecho un abordaje totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso nos pasa un poquito a todos y tenemos como esos pacientes míticos. Yo voy a empezar por una de las patologías que a mí más me impactaron en relación a lo que me contaban en la carrera y la realidad. Y me impactó, pero porque me daba la sensación de que lo que contaban en la carrera era como muy exagerado y no llegaba a terminar de entender cómo eso podía pasar. Y era el tema de la emineligencia. Entonces, es verdad que, pues eso, en la carrera como te daban la teoría, ¿no? De esa inatención hacia el lado izquierdo, porque entonces hablaba mucho de términos, ¿no? Que a lo mejor a día de hoy ya vamos a ir matizando, pero bueno, en su momento puede ser falta de la atención hacia el lado izquierdo, que se vestía la mitad del cuerpo o que se comía la mitad del plato, que se llevaban las puertas, ¿no? Cuando iban caminando.
Y claro, tú cuando te cuentan eso en la carrera, siempre es como, "Nah, eso es algo súper extremo, seguramente luego las cosas no son tan así, ¿no? Es como, no puedes llegar a imaginarte una persona que haga su vida y que se comporte, por así decirlo, ¿no? Que tenga esas conductas de eminencia. Y a mí me llegó al alma cuando vi el primer paciente, que fue cuando estuve trabajando en Valencia, que fue la primera experiencia más metida ya en la neuro, ¿no? Porque, bueno, las prácticas clínicas, ahora hablaré un poquillo de ellas también, ¿no? Porque eran como otra dinámica, pero esa experiencia en la que tú te enfrentas ya a la neuro desde la profesionalidad, ¿no? Desde tú eres la terapeuta de esta persona, eh, pues fue muy impactante. Además, me acuerdo perfectamente del usuario porque realmente presentaba unas conductas muy, muy propias de esa eminiligencia que a mí me había contado. Entonces yo no llegué a entender que realmente eso pasaba hasta que veía que, por ejemplo, cuando salíamos a trabajo en calle, ¿no? Allí en Valencia estaba muy guay porque estábamos al ladito de la playa, ¿no? Y entonces pues salíamos mucho a la calle a pasear y a desayunar. Y en uno de los desayunos estaba untándose la mantequilla, la mermelada y me llegó al alma porque es que se veía perfectamente la línea media, ¿no? En la que había untado la tostada. Entonces, en ese momento me vino como a la cabeza todo aquello que a mí me habían contado sobre mi negligencia y que no me terminaba de creer que llegase a ser algo tan brutal, ¿no? Y a partir de ahí creo que es una de las patologías que a mí siempre me han gustado trabajar y me han parecido súper interesantes los abordajes que se pueden hacer con ella, pero ya te digo que creo que también en aquel momento desconocía mucho sobre la patología, ¿no? Es algo que me habían contado a nivel teórico, que bueno, que estaba entre ese salto en que no es perceptivo, es atencional, pero realmente me costaba tener herramientas para hacer un abordaje adecuado en esa patología, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues salía con la idea de que pues como terapeutas ocupacionales tenemos que trabajar el vestido, el aseo, ¿no? Lo típico de las actividades básicas de vida diaria. Y con él me choqué mucho de frente con la realidad en la que, por más que yo intentaba repetir una y otra vez, ¿no? El entrenamiento, por ejemplo, de un vestido de miembro superior, me daba cuenta que a la más mínimo cambio que se producía, volvía a cometer el mismo error y no se vestía al lado izquierdo, ¿no? Entonces, es uno de los pacientes que a mí como que me llevaba por la calle de la amargura, como se dice, porque desde la teoría o desde el poco conocimiento que yo tenía de la neuro, de la patología específica de la heminegligencia y con ese concepto que salimos de hay que entrenar la actividad de la vida diaria, yo veía que por más que yo dedicaba tiempo a trabajar ese vestido, ¿no? En este caso, vea que es que no tenía ningún sentido, porque al final había días que lo hacía muy bien y había días que lo hacía muy mal. Y yo no era capaz de terminar de ver cuáles eran las diferencias, ¿no? Y había pues unas diferencias contextuales brutales o diferencias en cuanto al momento del día y yo no era capaz de verla, ¿no? Entonces, como que me frustraba mucho diciendo, pero ¿por qué este hombre no aprende a vestirse si lo hacemos todos los días igual? ¿Por qué unos días me lo hace y otros días no? ¿Por qué un día mete la mano y otro día? Además, el patrón típico, ¿no? Tenía aprendido, ¿no? Que tenía que meter la mano izquierda, pero al final lo que hacía era como pasárselo por encima de la mano, pero no metía la mano y no se daba cuenta de que no metía la mano. Entonces, para mí es una de las experiencias que me marcaron mucho, tanto en la patología de mi negligencia como en las primeras reflexiones en cuanto a esto no puede ser simplemente vamos a entrenar las actividades de la vida diaria, ¿no? Que no sé si ahora eso es distinto, pero sí que es verdad que para mí era como
una idea tan clara que traía de la carrera, ¿no? Que la tenía como muy marcada, ¿no? Ese entrenamiento y el entrenamiento. Pero claro, hasta que no aprendes de neuro, hasta que no entiendes cómo funcionan esos niveles, esas redes atencionales, y hasta que no profundizas un poquito más, te das cuenta que en un montón de casos el entrenamiento por el entrenamiento no tiene sentido, ¿no? Pues porque al final hay una serie de factores contextuales, de factores de entorno, de factores de la propia tarea que están marcando tanto la forma de ejecución de la misma, que no tiene sentido que entrenes en una determinada forma, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que uno de los pacientes que más me marcaron en esas dos líneas, ¿no? En ver la realidad de la negligencia como te la contaban, ¿no? Y lo fascinante que es la neuro, de decir, jo, esto que yo creía que no pasaba tan brutal, al final es mucho más común. Y luego te das cuenta que además que la negligencia, ¿no? Es una de las signos más comunes o bastantes comunes en patologías neurológicas, sobre todo del adulto. Y luego, ¿no? Esa parte de la terapia ocupacional, del enfoque de intervención y de que no todo puede ser entrenar por entrenar, ¿no? Creo que ese hombre me ayudó a encender como esos dos chips, ¿no? Aunque todavía era muy pronto y luego he modificado muchas cosas, pero como que sí me dio el primer revuelco, como yo digo, ¿no? Que desde decir, buah, más volcán entero y ahora mismo estoy totalmente perdida porque no sé hacia dónde tengo que ir ni cómo tengo que intervenir contigo en este momento, porque no estoy entendiendo claramente ni tu patología ni cómo tengo que entrar para hacer ese abordaje. Entonces, para mí fue uno de los pacientes que quizás más me han podido marcar como patología. Sí, yo la verdad es que ahora que lo estabas comentando, estoy de acuerdo, ¿no? Es un signo que vemos en muchísimos pacientes y quizá en la carrera te lo explicaban de una forma, pero no le daban tanta importancia, ¿no? O no se veía tan reflejado en el día a día. Yo ahora, cuando estabas contando, me venía a la cabeza los apuntes de mi carrera, donde se veía perfectamente esa mitad del plato perfectamente delineada, con comida, sin comida, la mitad de la cara del paciente, si era hombre, con la mitad de la barba afeitada, con la otra no, era como cosas muy, muy cuadriculadas, ¿no? No, esta es mi cuerpo y aquí hay vida y aquí ya luego pues pasan otras cosas, ¿no? Y es verdad que yo recuerdo que a mí las herramientas que me dieron para tratar mi negligencia siempre era que todos los elementos estuviesen en el lado izquierdo. Todo, lo demás lo recuerdo de esos esquemas con la habitación del paciente donde la mesita de noche, la luz, el interruptor, todos los elementos que él tuviera que utilizar tenían que ponerse a la izquierda. Y claro, llega un momento que lo que tú dices, no te enfrentas al paciente, tú dices, venga, vamos a poner en práctica. Y tú dices, a la izquierda, claro, yo le pongo todo porque tiene que llevar la atención para allá, pero claro, es que lo que tú dices, ni la tarea está siendo tan significativa, ni esas redes están haciendo que esos focos vayan hacia la izquierda, como para que los elementos que yo intentaba adaptar para esta tarea sean lo suficientemente salientes y que pues eso, ¿no? Para intentar trabajar este signo, y era como, pero vamos a ver, lo que me están contando y lo que estoy viendo no tiene nada que ver, no funciona, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, verdad que yo creo que es lo que comenta, creo que es algo que hemos experimentado la mayoría, ¿no? De decir, Dios mío, ¿cómo consigo, ¿no? Trabajar contigo y cómo soy capaz de desarrollar o de disponer los elementos de la tarea, cómo soy capaz de captar esos elementos que te lleven a focalizar un poco en ese mi cuerpo izquierdo, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado y me parece una buena forma de empezar este abanico de experiencias.
Es verdad que no es historia mía, porque eso sí que me lo habéis contado muchos de los compañeros de ahí, de la Fundación AISE, pero bueno, sí que hemos compartido el paciente del que voy a hablar. Y bueno, también tenía un caso de mi negligencia brutal, pero yo me acuerdo mucho una anécdota que contabais vosotros de que tal y como estaba sentado en la sala de tratamiento, pues bueno, había como mucho barullo, pero claro, ese barullo de pues todo el mundo trabajando en el gimnasio, la música a tope, los terapeutas con sus pacientes X, pues diciendo borricadas, ¿no? Y claro, todo ese barullo estaba en su lado izquierdo. Entonces, no sé exactamente bien cuál era la línea de esta anécdota, pero era como que este paciente miró hacia su derecha y dijo, madre mía, la que tiene que haber montado en la calle, ¿no? Era como, Dios mío, tiene que haber una manifestación, está habiendo una guerra o algo ahí en la calle, Dios mío, ¿qué pasa? ¿No? Y es como ya no solo cómo están los elementos contextuales, sino toda la información que le llega y no es capaz de gestionarla ni saber qué pasa, cómo es capaz de interpretar y hacer suposiciones lo más locas posible por darle un poco de sentido, ¿no? Es verdad que esa historia yo no la viví, pero de tantas veces que la habéis contado y conociendo al paciente, pues es verdad bueno, que quería compartirla porque yo creo que es muy apropiada. No sé si alguno de los asistentes han tenido también otra experiencia así anecdótica con pacientes que han sufrido heminegligencia, que yo creo que es bastante fácil que podamos compartir entre todos pues un montón de historias. Sí, bueno, es verdad que bueno, ese usuario ya era la negligencia en sí misma, como yo digo, ¿no? Creo que cumplía un poco todos los criterios y ahí te encontraba ese tipo de conducta. Pero sobre todo eso, ¿no? Creo que, o por lo menos a mí, me faltaba conceptualizar, ¿no? Lo que era la patología en sí y la multitud de disfuncionalidad que genera una patología como la heminegligencia, ¿no? Un poco como el caso este que has contado, desde la orientación a estímulos auditivos, desde el entender qué está pasando a nivel contextual por la cantidad de información que llega, que no es capaz de ubicar, ¿no? En un sitio o donde está sucediendo. Y luego también es verdad que, claro, el tema que comentabas de colocar todo al lado izquierdo y demás, ¿no? Que es algo que siempre nos han marcado en mi negligencia y que se desarrolla mucho, pero en situaciones iniciales, ¿no? En cuando están en el hospital o cuando están en la casa en la fase inicial en cama. Es como, sí, es lo que tú dices, ¿no? Todo eso lo tienes muy claro, que tienes que situar las cosas a la izquierda, pero luego no encontramos lo que tú dices, ¿vale? Que muchas veces son cosas que no son nada significativas y sobre todo la dificultad que nos encontramos a la hora del trabajo, ¿no? Cuando no conocemos esa importancia, ¿no? De cómo distribuir los elementos de la tarea para que la propia tarea demande a la persona que vaya a buscar los elementos al lado izquierdo, o cómo tengo que organizar el entorno o cómo tengo que situarlo todo a nivel contextual para que el entorno sea favorecedor, ¿no? Más allá de situamos todo a la izquierda, porque es verdad que luego te das cuenta, ¿no? Cuando estás en clínica que venga, todo va a la izquierda, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Vale? Porque puede que todo esté a la izquierda, pero es que aún así las cosas sigan sin ser significativas para él y eso no hace que la persona lleve su atención al lado izquierdo. La importancia, por ejemplo, de la extinción, ¿no? Del que haya elementos en la derecha que hagan que su atención vuelva a desplazarse hacia ese lado derecho, ¿no? Son como una serie de cosas que te lo teorizan, te dicen, bueno, pues estos pacientes funcionan de esta manera, pero no sé qué, pero que realmente luego en la práctica clínica, por lo menos lo que a mí me costaba era llevarme a la realidad, ¿no? De qué manera puedo hacer que tu foco atencional pueda ir a la izquierda de forma
activa y eso te permita participar y te permita llevar a cabo una tarea determinada con un desempeño mínimamente eficaz, ¿no? Entonces había como muchas cosas de adaptación de entorno, pero lo que yo me encontraba es que a mí esas cosas no me servían, ¿no? Era como, sí, que todo esto está muy bonito, pero que al final no sé por qué hoy no es capaz de vestirse, ¿no? Entonces creo que conocer un poquito más los principios en los que se basa, ¿no? La patología de la negligencia, conocer pues verdad que yo, por ejemplo, el enfoque que hace Paula de redes atencionales y la relación que hace con negligencia creo que es algo muy, muy útil, ¿no? Porque te ayuda a encajar, ¿no? Esas redes y cómo trabajan entre ellas. Entonces, bueno, creo que eso es como, no es para sacarlo hoy, porque creo que es algo como más complejo y luego un día invitamos a Paula y que nos solucione esto si queréis hablar de mi negligencia, pero bueno, como cosa así significativa en mi labor profesional, ¿no? Que me ha abrido los ojos, para mí sí que es una patología de estas de neuro, ¿no? Que llaman, de las de decir, oh macho, ¿cómo puede pasar esto? Y por una acción cerebral, ¿no? O sea, ¿qué poder tiene el cerebro, como se dice, el cerebro ahí, para conseguir que aparezcan estas cosas que en principio son como muy aberrantes y muy específicas, ¿no? De ese plato por la mitad, esa tostada, ya digo yo, la imagen de la tostada con la mantequilla y la mermelada es que no se me va a olvidar en la vida, porque fue como, Dios mío, existe y así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una patología muy chula, que a lo mejor alguien más tiene algo que aportar o alguna vivencia parecida. Sí, yo creo que se presta mucho a comentarla. Yo creo que Javi quería tomar la palabra, así que nada, Javi, todo tuyo. Buenas, chicas. Hola, ¿qué tal? Sí, que estoy de acuerdo con vosotras. Al final, yo tengo una anécdota que me pasó en una unidad de día en la que estaba trabajando antes de estar en la Fundación AISE, en la que estábamos con los desayunos y había una mujer pues que tenía mi negligencia. Y claro, yo era mi primer trabajo, yo no tenía experiencia en temas de neuro, nada. Entonces, pues, tú lo que quieres es que sea lo más independiente posible, ¿no? Y lo que le dije fue, venga, vamos a hacernos una tostada. Y quiero que me la untes tú. Y justamente lo que ha dicho Isma, que me quedé muy sorprendido y me llamó mucho la atención el hecho de que la mitad de la tostada estuviera untada de mantequilla y de mermelada y el resto vacío. Y claro, lo ves y te sorprende mucho. Por eso creo que es importante esas prácticas que se hacen justo cuando se termina la carrera, porque te explican conceptos muy claros y cuando tú lo ves en persona hay ahí como un choque en el que la cosa cambia, ¿no? Y te vas como un poco perdido a la hora de decir, bueno, y ahora esto yo, ¿cómo lo intervengo? Pues sí, estoy de acuerdo también con Isma a la hora de decir, pues bueno, podríamos facilitar un poquito el entorno para hacer que esa atención se dirija lo máximo posible hacia la parte que tiene más despistada, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que es bastante llamativo. Sí, además, yo me acuerdo que yo en mis prácticas clínicas de la carrera no tuve la oportunidad de ver prácticamente neuro. Es verdad que me tocó en una unidad de neuro, pero lo que veía era trauma. Entonces, pues bueno, es verdad que no tuve tanta suerte, pero sí que luego me encontré con también esos ejemplos y esas curiosidades, bueno, en mi trabajo en la residencia de ancianos, ¿no? Que también se ven mucho, aunque es algo totalmente diferente a cómo se trabaja, por eso, en rehabilitación y en centros de neuro como el que ahora nosotros estamos, ¿no? Pero sí, lo comento luego porque creo que creo que me ha pedido hablar. Cuéntanos, Bea. Sí, bueno. Yo, bueno, escuchando y siguiendo un poco en la misma línea, recuerdo esos primeros pacientes, ¿no? que te encontrabas con heminegligencia, que al principio sospechas, ¿no? Esto es lo que
me explicaron a mí o no, o no, porque al principio tienes tus dudas, luego con el tiempo vas viendo las cosas más claras con la experiencia, pero eso al principio ni siquiera lo tienes claro, ¿no? Y cuando ya lo tienes claro dices, vale, esto es lo que a mí me enseñaron en la carrera, ¿no? Y bueno, en teoría, en folios, por escrito, ¿no? En un PowerPoint. Y porque yo también me pasó como a ti, Ana, que yo no, en las prácticas que me tocaron en neuro en la carrera no pude ver, no vi un caso así en el mes que estuve, porque claro, un mes no da para mucho. Y nada, para mí lo que más, aparte de, ¿no? De esto de encontrarte el caso y ahora ver cuál era la teoría, cómo lo hago, para mí lo que más me chocó ante un caso así, cuando tuve que trabajar con él, fue la familia, porque claro, la familia, como si ya nos cuesta a nosotros en plan, entender vale, esto va así, esto va así, el tema de la familia, ¿no? Es que no se entera, es que parece que no, que lo hace a caso hecho, que no, es que tal, ¿no? Esos zarandeos, pero mira por aquí, dándole voces, ¿no? Esa forma de cómo le explicas tú a la familia en ese proceso de rehabilitación, hacerles ver que el paciente o la paciente no tiene la culpa, que no puede atender a esa parte, ¿no? A ese lado y que por mucho que tú que necesita un tiempo y que por mucho que tú le pellizques o le zarandees no lo va a conseguir, ¿no? Y claro, no todas las familias tienen las capacidades o los mismos recursos para poder entender eso, ¿no? Y yo recuerdo eso, esto a mí sí que ni siquiera estaba en los apuntes de la carrera. Ni siquiera estaba en los apuntes de la carrera, ¿sabes? Era como, ¿y esto qué le digo? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo le explico? Con la poca experiencia que tenía y también, pues, las edades tempranas que, pues no sé, tendría 20, 21 años cuando empecé, bueno, 21, 22 para trabajar y que ni siquiera tenía yo la madurez, los recursos para poder hablar para hablar con la familia, ¿no? Luego ya la experiencia te va dando esos recursos y eso, pero al principio, pues así, era lo que yo quería resaltar un poco hablando de este tema, de también la parte esa, ¿no? De la familia y el entorno, de ya no solo como nosotros, sino, ostras, cómo abordo también esto, ¿no? Que esto sí que ni siquiera se menciona en la carrera. Sí, pues justo eso, creo que, bueno, mi anécdota es verdad que también tiene mucho que ver. Ahora seguro que Javi me acompaña, que también ha tomado la palabra, porque creo que en las residencias de ancianos, ¿no? Bueno, en el caso que yo contaré ahora, ya no solo es la familia, que bueno, que es verdad que hay familiares que pues, pueden asistir a ver a sus familiares, ¿no? Que están allí ingresados pues con más facilidad, con más frecuencia y demás, pero ya no solo son ellos, sino todos los convivientes, ¿no? De la residencia, pues compañeras de habitación, si es que comparten, otros trabajadores, otras personas, ¿no? Que están en el salón cuando hay tareas, actividades y tal. Y es como, madre mía, el caos que se puede montar, y se monta, ¿no? Por lo menos en mi caso era así, cuando no hay un conocimiento, cuando no se sabe por qué la persona está actuando de esa forma y se crean unos conflictos muy heavy, pero súper heavy, porque además sabemos un poco la dinámica de las residencias de vamos todos locos porque el tiempo apremia, porque hay un horario y unas restricciones para todo. Entonces, pues bueno, cuando a lo mejor alguien no acompaña o necesita más ayuda o algún tipo de estrategia específica, reina el caos, ¿no? Entonces es verdad que a mí, ya te digo, a mí es algo que no entendía, porque es verdad que yo tampoco entendía mucho lo que pasaba con las personas con las que yo trabajaba en la residencia, porque todavía estaba súper novata, más que ahora, porque todavía sigo siendo muy novata, pero claro, era como, venga, esto me lo han explicado, no sé qué narices hace, pero venga, algo de esto me suena, yo sé que por la izquierda no va, por la izquierda yo sé que pasan cosas y esta señora no se entera, venga, vamos a intentar ver cómo le podemos ayudar, pues sea eso, ya sea en el comedor, ya sea en su habitación,
porque eso no influenciaba eso, pues, para comer, para ducharse, y venía no como esas demandas de la familia de los trabajadores, es que no colabora, es que no se ducha. Ya bueno, ¿dónde está el champú? ¿Dónde está la toalla? ¿Dónde está la puerta o el acceso a la bañera, ¿no? Es como, es que hay muchas cosas que decían, madre mía, que ahora pues lo analizas desde otra visión, ¿no? Que es lo que decía Emma, ojalá yo pudiera haber intervenido y poder haber aportado algo mucho un poco más de criterio a esa familia y a esa señora, pero sí, no es como era lo que tú dices, Bea, de Dios mío, sí, me lo han explicado, estoy viendo la mitad del plato lleno y la otra mitad vacío, pero venga, ahora que no, ¿cómo le haces tú o cómo le transmites tú a los trabajadores, a las familias, eh, el porqué de esas actitudes, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo, para mí era también una lucha fuerte, pues bueno, pues para que esa persona pues también pudiera seguir participando en todas las tareillas que la residencia ofrecía, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que estoy contigo que es un papel súper importante el entorno de la familia y ahí, pues a mí, desde luego, tampoco me lo explicaron para nada en la carrera. Creo que quería Javi hablar, no sé si quieres tomar la palabra o ya Sí, no. sí, sí, es Vale, que adelante entonces. me ha parecido clave lo que ha dicho Bea con respecto a la familia, porque es verdad que, bueno, en la carrera creo que incluso se dan temas, ¿no? Que te hablan sobre la familia, pero hasta que tú no estás trabajando con una persona, no te das cuenta de lo importante y lo vital que es la familia en que el tratamiento que tú lleve a cabo con la persona vaya bien, ¿no? Puede que la persona tenga un entorno familiar que sea muy limitante y que eso obstaculice un poco esa rehabilitación que tienes con el paciente, o todo lo contrario, un entorno familiar que sea muy facilitador y que al final pues ayude mucho al terapeuta. Y ahora que estoy trabajando, pues se nota bastante. Sí, yo creo que bueno, que es verdad que cuando te pones a trabajar en neuro ves el papel tan fundamental del entorno de la familia y es verdad que nosotros trabajamos mucho en clínica, en centro privado, pero el trabajo en domicilio eh, es primordial y es cierto que encontrarte con una familia, con un nexo de unión entre ese trabajo en clínica y que a lo mejor no puedes desplazarte al domicilio para poder seguir trasladando y generalizando esos aprendizajes o esas estrategias de compensación en el domicilio, que haya un entorno muy enriquecido, una familia bonita, buah, encontrarte el cielo abierto, ¿no? Es verdad que bueno, no sé si alguien tiene algo más que aportar sobre negligencia o queréis que pasemos a otro caso que es verdad que con el tema de la familia también puede ser un tema muy recurrente para hablar. Bueno, pues voy a hablar entonces yo de mi experiencia en domicilio, que me parece súper bonita, ¿verdad? Que no he tenido la suerte de trabajar mucho, pero sí que con lo poquito que he podido ir al domicilio de los pacientes sí que me he encontrado con cosas muy interesantes, ya no solo por la propia patología de esta persona, sino de cómo el entorno pues hace que fluctúe mucho, ¿no? El poder que esta persona participase o se desempeñase de la mejor manera posible. Yo este último año y pico, estuve yendo a casa de una señora bueno, que tenía en principio un diagnóstico tipo Alzheimer, pero que no estaba muy claro pero bueno, lo que sí vimos claramente eran los componentes prácticos y esas alteraciones tan bestiales que tenía para prácticamente todo, ¿no? Desde poder coger un vaso de agua hasta caminar, mantener una conversación contigo y bueno, y obviamente manipular cualquier tipo de objeto cotidiano. Y es verdad que desde el primer momento no nos planteamos tratamiento en clínica, sino en el propio domicilio. Y es verdad que, bueno, esta paciente tenía muchas más alteraciones, ¿no? Que comprometían esa utilización y ese uso de objetos, ¿no? Y ese desempeño en tarea. Pero es verdad que ella tiene una familia muy apañada por una parte, pero es verdad que había como condicionantes en la familia
Por supuesto, ellos se ponían en contacto siempre con nosotros, estaban súper interesados en cómo estábamos trabajando, pero dentro luego de la casa, pues por intentar facilitar esas tareas a esta mujer, al final hacían como un poco lo contrario, ¿no? Es como, no, pero déjala que experimente, vamos a intentar hacerlo así, nosotros estamos trabajando de esta manera, coloca los elementos del entorno así porque de momento conmigo está funcionando, o no, aunque no funcione siempre, pero es una vía que sí que le viene bien de esta manera, o este es el discurso que tienes que más o menos tener para que se ubique en la tarea o en el espacio donde está, pero bueno, son patologías muy complejas, son formas de actuar totalmente ajenas y diferentes a como tú has interactuado y has compartido espacio y momentos con pues, tu pareja, tu madre, entonces pues es complicado, ¿no? Cambiar todo esa forma de tratar con una persona, pero muy clave en cómo esa persona es capaz de luego valerse o desempeñar las tareas que pueda en el día a día. Entonces, yo me acuerdo que con esta familia siempre tenía una disputa porque como me preguntaban muchas cosas, yo le daba o intentaba darle las poquitas herramientas que a mí me servían para trabajar con esta mujer, pero luego no se llevaban tan a cabo, pues porque es como, bueno, pues yo se lo hago porque total, como no lo hacemos allá, como luego se frustra, como luego tal, y es como ya, pero bueno, entonces es verdad que ya te digo, hay familias maravillosas y yo sé que esta lo hacía con toda su buena fe, pero eso, el tratar con la familia y el hacerle ver quizá eh, la importancia del hacer de la persona, sea de una manera o de otra, y que eso, a lo mejor es quizá el entorno en el que tiene que acoplarse al nuevo desempeño de esa persona, es muy complicado. Sé que es muy complicado y para mí es verdad que fue la experiencia en domicilio, para mí es súper enriquecedora, creo que se crean unos vínculos con el paciente y con la familia que no se crean en clínica y la forma de trabajo, la importancia de trabajar en estos entornos tan enriquecidos, sobre todo con estas patologías que cursan con alteraciones prácticas, yo creo que son vitales y ya os digo, tanto el entorno como físico, ¿no? De la casa como las familias son, vaya, vitales siempre, vaya, siempre. Sí, bueno, me parece que en mi cabeza la familia ni existía cuando empecé las prácticas, ¿vale? O sea, es algo como, eh, sí, está ahí, ¿no? Te habla mucho del entorno social, del familiar, no sé cuánto, pero realmente yo me encontraba como mucho más perdida y la sensación es que al final los familiares entraban, dejaban a su familiar y sí que había con familias pues con los que daban más pautas o tenía algunas más de reuniones y demás, pero claro, creo que ahí era un problema mío, ¿no? Esa sensación de yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas y no sé qué te puedo transmitir a ti, ¿no? Entonces, hacías como una transmisión de conocimientos básicos que era lo mismo que te habían dado a ti, pero no había una conexión real con la familia. Y creo que también esa parte que comentaba Bea, ¿no? De nuestro propio ser adulto o más adulto, ¿no? Con cierta experiencia de haber trabajado con la familia, también hace que cada vez te encuentres más sueltos con ellos y entiendas un poquito mejor o bien por dónde están pasando, en el sentido de que ya has tenido muchas familias que te han dado ese discurso, entonces más o menos puedes anticiparte a lo que hay, o bien porque también tú tienes como más herramientas o diferentes formas en las que decir las mismas cosas o darle diferentes tipos de herramientas para ver cuál se ajusta más a cada familia, ¿no? En domicilio es verdad que creo que el trabajo, como tú dices, es súper chulo y aporta un montón. Creo que te permite conocer la realidad o más o menos, ¿no? Una realidad de dónde se está moviendo ese usuario y cómo son las relaciones reales que se establecen entre las familias, porque en clínica por lo menos cuesta mucho verlas, ¿no? Por más, aunque haga reuniones establecidas con la familia y demás, pues siempre existe como una formalidad que nunca es igual que en domicilio. Y luego, como tú dices, ¿no? Esas cosas de, pues lo típico que vas a casa de un usuario a ver cómo se desenvuelve por la mañana, ¿no? Y dice, venga, pues vamos a ir y me va a preparar el desayuno y vamos a desayunar.
y de pronto ves que la familia le ha preparado ya todo, o está como la preparación previa a todo para que no falle nada, ¿no? Y cuando le dices, pues como tú dices, oye, no, que quieres que lo tiene que hacer ellos, que sé, es como, hombre, pero ya que venías tú, pues no te vas a tomar el café aguado, no sé qué, y le dicen, la de veces que me he tomado un café aguado, una leche que no me gustaba o un tal, ¿no? Porque forma de esa parte un poco en el proceso, pero los familiares con la intención de que cuando vas todo sea como muy acogedor, cumplen esos prerequisitos, ¿no? Ellos para que no haya error. Sí que es verdad que yo creo que cuando ya estás trabajando en domicilio de forma específica, ¿no? Porque a mí eso me ha pasado más, pues a lo mejor cuando haces una valoración o cuando es un usuario que trabaja con nosotros y vas a verlo a domicilio, pero solo de forma esporádica, un par de veces por conocer un poquito el entorno. Creo que cuando ya estás trabajando en el día a día a domicilio con ellos, estas cosas ya no van pasando porque ya entienden que eres uno más, ¿no? Como tú decías, es como venga, ya no vienes a mi casa de visita, sino que vienes a formar parte de este proceso. Entonces creo que ahí sí que es cuando empieza a nutrirse mucho de la terapéutica del trabajo en domicilio, ¿no? Pero todavía cuando vamos a hacer una valoración de forma más esporádica, sigue siendo todo como muy artificial porque todavía tienes la idea de que vienes de visita. Y luego ahí yo creo que también conforme o sea, en función de la persona a la que le ha dado o la que tiene la patología, si es hombre o mujer, si es el marido, si es, ¿no? Sí que también se ven muchos esos roles que están asentados todavía, ¿no? De lo difícil y a lo mejor que es una modificación de un entorno cuando la persona que ha tenido el ictus a lo mejor es una mujer de entre 50 y 70 años en el que se siente un poquito que tú, joven, ¿no? Estás invadiendo mi casa y decirme cómo yo tengo que ordenar los platos de la cocina, ¿no? Por ejemplo, y creo que eso también es algo que se va aprendiendo un poco con el tiempo y que gran parte del trabajo con la familia, yo estoy con Bea, que se aprende y que se nutre también de nuestro ser como personas más adultas, ¿no? Al final, cuando tú tienes 21 años, bueno, pues te ven como una chiquilla que llega aquí, que sí, que te habrá sacado una carrera, pero tú no me vas a venir a mí a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy chulo, pero también tiene ese riesgo de que muchas familias o se sienten muy invadidas cuando vas a su espacio o necesitan que hacer la historia de cómo va todo de maravilloso en la familia, ¿no? Entonces, creo que tiene el doble, un arma de doble filo, porque muchas veces se pierde mucho de la realidad, ¿no? Yo he trabajado a domicilio también con peques y, y tiene la parte muy buena de que normalmente, si por ejemplo si hay hermanos, ves más fácil la relación que existe con los hermanos, estás en un entorno que es el suyo, estás con sus juguetes y todas esas cosas, así que creo que aportan un montón a la terapia, pero también es cierto que hay como una mayor intervención o normalmente por parte de los padres, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Intentando, pues esto lo hace así, pues eso no le gusta, pues lo otro no sé qué. Entonces, ya te digo, creo que el domicilio hay que tener un carácter especial y sobre todo creo que hay que tener una experiencia ya para poder hacer un trabajo a domicilio útil. O por lo menos esa es la sensación que yo tengo después de las veces que he estado trabajando en domicilio, ya os digo, más a lo mejor en temas de evaluación y algunas específicas de intervención, ¿no? Pero creo que si no tienes muchas tablas o por lo menos soltura con la familia, con el manejo del entorno y todo ese tipo de cosas, muchas veces el domicilio se puede ir de madre, ¿no? Yo me acuerdo algunas veces al principio que al final iba a domicilio, lo que hacía era tomarte un café y ya está, y no te daba tiempo a hacer más. Pero bueno, también es cierto que en ese café se relajaban un poco los niveles de evaluación de la familia, ¿no? De sentirse evaluado y también salían cosas como muy interesantes que a lo mejor no te habían contado antes, ¿no? Pero creo que hay que tener como mucha maña, mucha mano izquierda para que el trabajo en domicilio sea un trabajo
al final chulo y productivo. Por lo menos mi impresión y mi sensación de las veces que he podido ir a domicilio. Sí, sí, vaya, totalmente de acuerdo. Yo ahí peco mucho, es decir, yo ni tengo tanta experiencia ni tengo tanta mano izquierda. Entonces, es verdad que sí, a mí yo reconozco que a mí me costaba mucho llegar a esos familiares, ¿no? Quizás de la manera en la que esa persona necesitaba que yo llegase a ellos, ¿no? Entonces, sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo, pero es verdad que eh, esos pequeños momentos en los que con la familia, ese trabajo, se ponía todo, como todo de acuerdo, ¿no? Para que la tarea y esa persona tomase protagonismo dentro de la propia tarea y saliera, y la persona veía, ¿no? Tanto al familiar como a la persona, decir, madre mía, ¿no? Lo que hemos conseguido en mi casa, ¿no? Porque hacía tiempo que a lo mejor pues no podía invitar a mi cuñada o a mi tal a venir, porque yo lo único que hacía pues era estar sentada en el sofá y tampoco me apetecía que la gente me viera así, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios es verdad que en el entorno, o por lo menos esa satisfacción, es verdad que me resultaba muy curioso porque es lo que decía, yo no tengo tanta experiencia en domicilio, pero a mí cuando había un familiar de por medio y demás, y la otra persona, pues la tarea que le apetecía trabajar era con esa persona, pues porque era la hora de merendar o estaban, no sé, él le estaba echando una mano a la hora de tender la ropa porque acaban de sacarla de la lavadora. Es verdad que esa mirada de complicidad, complicidad, perdón, era como, madre mía, ¿no? Como, hostia, te estoy volviendo a ayudar cuando hacía muchísimo tiempo, ¿no? Que no era capaz yo de hacer frente a estas tareas. Y es verdad que esa mirada entre que se echaban los familiares de Colin, a mí es verdad que me parecía muy, muy chulo, pero ya digo, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. El domicilio es complejo y vaya, hay que tener, por lo que tú dices, muchas herramientas, muchas tablas para que esa familia te deje entrar en su vida y en su casa y en todos esos hábitos que son, pues bueno, sagrados, ¿no? Así que sí, estoy con vosotras. Pues bueno, ahí vea, eso justo iba a decir, que a ver si tenéis algo más que decir, cuéntanos. Nada, que justamente hablando de domicilio y el tema de, ¿no? de nuestras primeras experiencias en neuro y eso, yo quería exponer, bueno, un caso que para mí, bueno, me llegó al alma y todavía recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, yo me fui de mi pueblo, llegué a otra ciudad y tuve la suerte de trabajar un tiempo en una empresa que hace rehabilitación domiciliaria, pero que era una subcontrata de la Seguridad Social. Entonces, y podía atender a variedad o sea, mucha variedad de usuarios, ¿no? Y usuarios, pacientes. Y lo bonito era que bueno, que los pacientes, como iba me recibían siempre con muy buena mano, muy buena gana, por el hecho de, bueno, ya viene la persona de rehabilitación, ¿no? A ayudarme a casa, viene por la Seguridad Social. Y claro, cuando me veían llegar, pues tendría yo en aquel momento, sí, 24 años así, y encima llegaba con mi acento porque era en el norte y llegaba con mi acento y claro, pues ya era entre mi edad y el acento, uy, ¿y aquí estás sola? Sí, estoy aquí sola, mi familia vive en Granada y ya era como ya un trato de, al final la relación terapeuta-paciente pasaba a ser paciente-hija adoptiva. Y yo por mucho que intentaba, bueno, mantenerme más profesional, ¿no? Estos ejercicios, vamos a hacer esto, estas cosas, veía que al final, pues lo que decía, ¿no? Me acababa tomando un café, me acababan dando tapes de comida, muchas cosas que no entraban en mis planes de mi mente trabajadora, ¿no? Semanal. Y uno de los casos, también hablando de esto del tema de la carrera, el que quería comentar que me impactó mucho,
fue que la primera vez que me enfrenté a una enfermedad neurodegenerativa como es la ELA. Y nada, me derivaba, la empresa me pasaba el contacto y la dirección de un nuevo paciente, llegaba y me encontré a una mujer bastante joven, tenía 50 años, 50 y poco, y que acababa de ser diagnosticada de ELA, ¿no? Y hacía una semana y ya directamente le habían pasado el servicio de rehabilitación. Llevamos un fisioterapeuta y yo a su casa. Y nada, entonces fue ese momento de esa primera vez de enfrentarme en el domicilio, acompañando el transcurso de esta enfermedad que iba avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y recuerdo cómo en la carrera esto no lo he visto, no me lo han enseñado, dónde estaba esto, dónde estaban las medidas del cuarto de baño. Van a adaptar el cuarto de baño y me están pidiendo ayuda. Y era como, ostras, ¿y a dónde tenía que estar el váter? Luego al final te pones con el arquitecto, tu lógica, tu razonamiento, tu evaluación, qué necesidad tiene, cómo es el cuarto de baño de la mujer, qué necesidad tiene, y ya lo vas sacando, ¿no? Y al final, pues consigues ayudar lo que puedes medianamente bien. Ahora a lo mejor hubiera hecho diferente, ¿no? Y al final, con esta mujer me pasó un poco también eso, ¿no? Que la fui acompañando no solo en el transcurso de la enfermedad, sino también ya llegó un punto que, claro, su hija tenía 2 años menos que yo. Y al final, como yo era de fuera y eso, pues también yo era su hija, ¿no? Y me cuidaba, ¿no? Y llama a tu madre, y dile a tu madre que no sé cuánto, y no se te ocurra esto, no tires por allí, no tires por aquella calle. Y al final, a mí me llegó al alma esta mujer, porque eso, por el cariño que recibí, porque me metí en su casa en un momento muy, muy jodido, enfrentándome a una mujer que estaba teniendo una enfermedad que yo era la primera vez que veía, fuera de los libros, ¿no? Y que además me tenía que enfrentar a situaciones de ayudas técnicas, de sillas de ruedas, de adaptación del baño, de adaptación de utensilios que yo he visto en catálogos e imágenes muy bonitas, pero que no había podido palpar, que no se había montado, si se rompía o lo que sea, ¿no? Entonces fue un aprendizaje muy chulo, pero a la vez esa barrera que hablábamos antes de, bueno, esto no me estoy metiendo ya aquí en un rol aquí demasiado familiar, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Que quería así como enlazar toda esta, es que al final este caso para mí es como un popurrí de todas estas temitas que estamos tocando y nada, pero es uno de estos casos que me llegó al alma. Pues muchas gracias, Bea. Yo creo que sí que la has puesto súper bien, ¿no? Cómo te acogen cuando vas al domicilio es brutal, es verdad. Yo con esta familia también lo noté, porque es que te arropan, te preguntan, es lo que también decía Isma, ¿no? Es como que no te dan el papel ese de profesional por el que tú has llegado, no, te arropan de otra forma, porque al final estás viendo que, o ellos ven el trato que estás teniendo con su familiar, pero también ven tus inseguridades, entonces como que te intentan arropar un poco y es verdad que es muy chulo. Me acuerdo que también con otro paciente, que no es verdad que yo no trabajo con él a domicilio de forma continua, pero sí hubo un objetivo con el que quisimos trabajar en domicilio porque necesitaba subir y bajar sus escaleras porque no tiene ascensor. Y bueno, imaginaros, lo subían con la silla de ruedas entre 2 o 3 personas, casi a una cuarta planta, porque la verdad su edificio está planteado con que cada planta son como 2 tramos de escalera. Era una bestialidad lo que tenía que superar. Y entre el miedo, la necesidad de llevar a cabo este objetivo, porque si no, es que no iba a volver a salir de su casa, como él decía, ¿no? Y ese vínculo que ya habíamos creado, pues la verdad es que echábamos unas sesiones
muy divertida, muy enriquecedora. Yo aprendía mucho de él, de lo que supone el miedo, pero también la necesidad de afrontar ese reto por igual. Entonces me pareció algo súper bonito. Y como tú decías, Bea, a mí la familia y la mujer en la que yo llegaba me tenía ya mi cerveza, mi tupper, mi no sé qué, las 3 o 4 tapas del mediodía y decía, Dios mío, no puedo quedarme porque tengo que salir huyendo a, a hacer otras cosas o tengo otros pacientes que me necesitan, no puedo quedarme todo lo que a ti te gustaría, ¿no? Pero es verdad que esos momentos eran muy chulos porque además era un objetivo que el paciente veía que iba consiguiendo, entonces se motivaba mucho más, pero a la vez iba aumentando su miedo porque aumentaba la complejidad pero luego siempre sabía que en la que llegásemos arriba a casa, la mujer me iba a tener preparada una cervecita fresquita y yo, madre mía. Entonces, verdad que era muy chulo porque eh, era un momento que él es verdad que él me lo comentaba, ¿no? Que se sentía muy vulnerable, pero a la vez eh, como con mucha necesidad de seguir avanzando. Y además eso es su casa, sus escaleras, su necesidad de salir, porque pues al final es un hombre adulto con necesidades de irse a tomar una cerveza con su mujer, de dar un paseo, de despejarse y no estar todo el día metido en casa por los problemas de movilidad que tiene. Y es verdad que acercarte un poquito a ese trabajo y trabajar justo ese objetivo en su casa y ver cómo él va aprendiendo que puede ir saliendo de su casa hacia otros entornos, la verdad fue un trabajo muy chulo. Obviamente no es un tratamiento a domicilio como el que estábamos hablando ahora, pero sí que el trabajo dentro de ese entorno y lo que decías, ¿no? El cómo te arropan cuando estás ahí con ellos es muy chulo. La verdad es que son cosillas diferentes que te da el trabajar en ese tipo de entornos y la clínica. Es verdad que es muy diferente y enriquece. Bueno, no sé si queréis que sigamos con este tema de domicilio o alguien, alguno quiere que abramos otra veda. Mira, creo que Javi se anima a contar otra cosilla. Sí, a mí, a ver, yo es que lo tengo reciente, ¿no? Acabo de salir de la carrera, como quien dice. Y una cosilla que me llamó mucho la atención cuando estuve de práctica de la carrera allí en AISE con vosotros, fue cuando me encontré por primera vez con una persona con una afasia motora. Entonces, pues claro, llega un momento en el que te cuesta bastante entender a esa persona que tienes delante, ¿no? Y llega como un dilema en el que decir, vale, ¿qué hago? ¿Le sigo insistiendo en que no me he enterado o ya llega un punto en el que le sigo la corriente y le digo, sí, 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 se lo puede tomar peor? Entonces me gustaría saber vuestra opinión, vosotros que tenéis más experiencia, por saber si vosotros también os ha pasado algo parecido y cómo lo enfocaríais ese caso. Venga, Isma, Bueno, cuéntanos entonces. Estábamos ahí, digo, no no, sé, no sé, a ver, ¿a quién abrimos el micro? estoy muy entretenida aquí escuchando a Javier, pero mira, esto ya va a ser de consulta de casa. Sí, es verdad que yo no te voy a dar consejos, Javi, porque al final creo que son cosas que se van aprendiendo y que vais cogiendo ritmo, ¿no? Pero es verdad que la afasia es de esas otras patologías, ¿no? Que siempre llaman la atención y que siempre marcan un poquito, ¿no? Como que todos hemos tenido ese gran paciente afásico con el que te has enfrentado alguna vez y dices, madre mía, tú y yo no sé cómo nos vamos a entender y hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Normalmente sí que nos encontramos con esa dificultad, para mí sobre todo, de saber cuántos se están enterando, ¿no? De lo que tú le cuentas, porque igual que te pasa a ti, ¿no? El decir, no sé si insistirte, hay veces que yo creo que ellos hacen lo mismo con nosotros, ¿no? Cuando hablamos de una fase más de tipo comprensiva, en la que le cuentas cosas y ellos dicen, sí, 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 me estoy enterando de todo, ¿no? Y sí que quizá cometemos el error de muchas veces hablar de más
¿no? O construir frases como muy complejas, querer explicar muchas cosas y luego le ves la cara a ellos diciendo, claro, totalmente, ¿no? Entonces creo que ahí en afasia pasa un poco, es algo de ida y vuelta, ¿no? Que les pasa a ellos y nos pasa a nosotros en ese punto de hasta dónde llega la frustración, o sea, hasta dónde puedo seguir preguntándote que no me entero y en qué momento ya paso y pasamos a otra cosa. Yo creo que ahí depende un poco de dinámica y de que, bueno, tú de alguna manera tus herramientas de lenguaje van a ser intentar dar determinadas opciones en el caso de que es él, ¿no? Creo que el caso que estás contando es que la otra persona intenta comunicarte cosas que tú al final no te estás enterando y bueno, creo que también tiene el punto de llegar y decir, mira, que no me estoy enterando, ¿no? Depende un poco del perfil del usuario, de la importancia de la conversación que te está planteando, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que ya te intentan meter en conversaciones que están totalmente descontextualizadas, ¿no? Que no están relacionadas la actividad que estoy haciendo en este momento o a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Sino que te encuentras esos usuarios que tienen muchas ganas de contar cosas y de hablar y entonces te cuentan cosas tan descontextualizadas que es imposible llegar a concluir, ¿no? Algo de eso. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que uso mucho bueno, pero ¿es de esto? No. Pero ¿es de la actividad que estamos haciendo? Tampoco. Pero ¿es importante para esto? No, pues mira, luego me lo cuentas y vamos a la actividad, ¿no? Un poco la forma de salir sin que sea tanto no me entero, repítemelo, porque muchas veces ellos tampoco tienen herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? Y en el caso contrario, en esos momentos en el que yo te estoy contando a ti y me pones cara de pez, de no te estás enterando de nada, ese intentar, ¿no? Utilizar palabras diferentes, estructurar de forma diferente la frase, cosas que muchas veces funcionan, pero otras veces no te funcionan, ¿no? Entonces, es verdad que en afasia nos encontramos con que muchas veces creemos que hay unos niveles de comprensión que no son tales, ¿no? Yo, eso más que mi experiencia como terapeuta, como profesora, sí que me he encontrado con los alumnos de práctica, ¿no? Cuando han venido que muchas veces cuando hablas de exploración, no sé cuánto, con determinadas afasias, pues bueno, que hay cierto nivel de comprensión o cierta capacidad de lenguaje, pero no es nada fluido, ¿no? Y realmente hay un componente severo de afasia, los propios alumnos te dicen, bueno, pero de lenguaje está bien, y dices tú, ¿está bien? ¿En qué momento? Hombre, entiende algo y habla algo, ¿no? Y yo siempre digo, ya, pero la afasia no es el todo o el nada, es decir, no digo nada o te hago una frase completa. Yo siempre digo a los alumnos, pero ¿tiene la capacidad de lenguaje de una persona de 35 años? Ah, no, entonces no, ¿vale? Pues hay, ¿no? Un componente de afasia. Entonces, creo que es también de esas patologías que quizás también en la facultad no hablan menos, ¿no? Porque te lo hablan como existe y te lo dan por encima, pero no nos dan, o por lo menos a mí en mi época, no te daban herramientas para hacer un abordaje, ¿no? Específico, no de rehabilitar la fascia, sino de cómo me tengo que relacionar, de qué manera tengo que hablar o comunicarme con una persona, ¿no? Que tenga una fascia de este tipo o de este otro tipo. Entonces, creo que es algo súper común, ¿no? Que pasa, pero que depende más un poco de esa dinámica en la que tú terminas de ubicarte y luego también pues muchas veces comprender y conocer a la persona, porque conforme vas conociendo, vas sabiendo cosas de esa persona por ella, por un familiar, pues también sabes para ver por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, no es una forma de decirte, tienes que hacerlo así, sino primero tiempo, porque creo que también hay que conocerse para comprenderlos, ¿no? En lo que te están diciendo y en saber en qué temática. Y luego yo sí soy mucho ¿es de esto? No. ¿Es de la actividad que estamos haciendo? No. ¿Es de lo que te ha pasado esta mañana? No. Pues mira, luego me lo cuentas porque no me estoy enterando. Pero bueno, entra también en función de la relación que tengas con el usuario. No sé el resto cómo lo veis. Sí, pues justo como dices que al final
te llega un paciente nuevo con este tipo de alteración en la comunicación y tú dices, Dios mío, hasta que yo intente generar una comunicación o más que eso, como intentemos comprendernos, ¿no? Mutuamente, yo sepa por dónde, cómo te puedo preguntar, cómo tú me vas a ir respondiendo, que yo sepa un poquillo por dónde va a ir esta conversación, cuesta mucho y al final es lo que dice Inma. Experiencia, conocer bastante a la persona, yo creo que al final el encontrar esas herramientas de comunicación con cada paciente con afasia, pues se da en función de la experiencia y del trato que tú vayas teniendo y de cómo también os hayáis ya como tocado diferentes temas, ¿no? Sepas los intereses, sepas de qué suele hablar, sepas de qué preocupaciones puede tener o qué suele hacer los fines de semana, ¿no? Si luego te cuenta el lunes o el martes lo que ha ido haciendo. Muchas veces lo que dice Inma, si está totalmente descontextualizado, es un caos, ¿no? Y yo soy muy sincera, digo, mira, no me estoy enterando, de verdad, no puedo, ya, cuéntamelo de otra forma, vamos a ir viendo cómo, y al final, pues bueno, o si ves que la conversación, pues no puede pasar a un segundo plano, pues venga, vamos a ir a otra cosa y luego me lo vas contando, pero si es algo que para esa persona es importante porque yo le he preguntado y me lo quiere contar, pues yo soy muy sincera, digo, mira, no me estoy enterando, vamos a ir por aquí, venga, ¿qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Qué no sé cuánto? Y vamos generando, pues bueno, diferentes maneras de intentar sacar aquello que tú me quieres contar, porque para la persona te siento súper importante. Entonces, sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, entre unos y otros nos vamos haciendo, vamos intentando hacernos entender. Por lo menos las personas con las que yo he trabajado sí que inciden mucho en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole su espacio, su tiempo y varias alternativas, yo creo que bueno, que puede ir funcionando, aunque ya te digo, cada persona pues al final es un mundo y necesita sus herramientas propias para llegar a ti y decirte lo que quiere. Cuéntanos, Bea, que creo que has dado al micro. Sí, yo nada, solo quería comentar a Javi que es lo mismo que vosotras, que cuando te encuentras con un paciente así, es que como cada persona es un mundo y cada uno nos comunicamos, hay gente que somos más expresivos, que alargamos más las frases, hay personas que, bueno, que por su naturaleza pues son más monosílabos, gente más callada y tal, y luego al final pues tras un daño cerebral eso, yo creo que la naturaleza de la persona como fuera sigue ahí, ¿no? Y entonces yo creo que hay un proceso ahí de aprender a comunicarse con la persona que tenemos delante y yo diría de darnos tiempo y ir tanteando, ¿no? Y probando opciones. Si no nos entendemos, no nos entendemos, porque claro, si le decimos a la persona que sí, y se está dando cuenta que no, pues al final también la confianza, ¿no? O la relación con él puede verse mermada, porque si te estás cochondeando de mí o qué, ¿no? Y luego a lo mejor te puedes encontrar yo recuerdo una paciente que tuve que ella no tenía una afasia, pero sí tenía por un traumatismo craneoencefálico, no podía comunicarse verbalmente y ella lo que hacía tenía una tablet y escribía con los nudillos de los dedos en una tablet. Pero claro, como tenía algunos déficits cognitivos y aparte ella era catalana y no hablaba, era catalano parlante y no hablaba castellano. Pues claro, lo que ella me escribía a mí es que yo no me enteraba de nada. Y al final, lo que pasa es que esta mujer es muy graciosa y es la persona con menos frustración que he conocido en mi vida. Y ella se descojonaba cuando yo decía, es que no te entiendo, tía, que no entiendo, que no sé qué es esto, ¿no? Y ella me ponía, no sé, es que, y ella se descojonaba de la risa, ¿no? De vernos allí las dos intentando encontrar esa forma de al final, que a lo mejor era una tontería, coge el pincel que está ahí delante, ¿no? Y al final tardamos meses,
pero al final llegamos al punto en el que yo vi que yo podía escribirle en castellano, pero una frase más larga de 3 palabras ya se complicaba la cosa por su parte. Y ella al revés igual para mí, porque yo ya se le mezclaban las palabras y el catalán yo no lo entendía muy bien en ese momento y tal. Y al final, después de ese tiempo, ya llegamos a nuestro punto. Y luego la comunicación es que ya llegó un punto que ya casi que en la tablet ni siquiera nos hacía falta, sino que con mirarnos y señalar 2 cosas ya no nos entendíamos, ¿no? Después de meses de trabajo. Entonces yo creo que cuando estamos con un paciente con dificultades en la comunicación, pues es un poco ir buscando la manera, si no al final también tiramos de algún compañero, de la familia, ves cómo se comunican con la familia, para nosotros intentar a lo mejor, pues mira, esto está tirando más por aquí, no sé, es como lo veo yo más. ¿Qué, Javi? ¿Te ha servido algo de lo que te hemos podido decir, aunque no hayan sido consejos realmente? Sí. A ver, más que consejo, lo digo porque lo veo como algo muy común, ¿no? El hecho de que la gente que acabamos de empezar vamos con, ya no solo con afasia, he dicho afasia porque creo que es algo bastante frecuente, pero que es verdad que vamos como con ese miedo, ¿no? De no querer meter la pata desde un primer momento precisamente por eso, por querer crear un vínculo y que ese tratamiento y las próximas sesiones y esa relación que tienes con el paciente pues sean lo mejor posible, ¿no? Y que vaya lo mejor posible. Pero sí, genial. Todos Sí, hemos pasado por ahí, Javi. totalmente. Y seguiremos pasando, que nos quedan muchas cosas. Yo creo que una clave, un poco por donde, creo por donde iba Javi, ¿no? En ese inicio, una de las cosas que más nos cuestan es ese saber, ¿no? Cómo relacionarnos con los usuarios. Pasa a nivel de lenguaje, pasa en cuanto a de qué manera puedo hacer referencia a la patología, y yo también lo veo mucho en trastornos de conducta, ¿no? Creo que es algo que, bueno, que a mí me encanta. Es verdad que ahí yo también tengo como mis personas que me abrieron la vida a los trastornos de conducta y que hace que me encanten, porque es un perfil de usuario con el que me encanta trabajar, porque creo que son muy puros, ¿no? Y que te ayudan a estudiarte mucho y a analizar mucho de qué manera pueden entrar y demás. Pero sí que es verdad que una de las cosas que yo creo que con el tiempo y la experiencia vas cogiendo es a naturalizar, ¿no? Y a normalizar las relaciones con los usuarios y dejar de tener la perspectiva, ¿no? De que son pacientes y tú eres terapeuta, sin perder el perfil de terapeuta o sin que la relación terapéutica deje de ser terapéutica, es decir, que no haga un salto a lo personal, ¿no? Un poco como veníamos diciendo antes, pero creo que eso pasa mucho cuando, bueno, ha pasado todo cuando empezamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y yo supongo que era igual, ¿no? Pero no tenía tanta conciencia de eso, el cómo los alumnos cuando hacen su primer contacto con la neuro, los miran un poco como extrañados, como bichillos, ¿no? En el sentido un poco de esa línea de cómo me tengo que relacionar contigo, ¿no? De qué manera, pues eso, pues si no te entiendo, ¿te puedo decir que no te entiendo o no? O si me estás soltando una borrica porque o me estás pidiendo un beso porque tienes un trastorno desinhibitorio y demás, ¿cómo respondo a eso? ¿Te ignoro? ¿No? Nos encontramos mucho en ese tipo de patologías, ¿no? Que ve al alumno como diciendo, es que no sé quién me ha dicho tal, o que le dices, pero ¿por qué lo ignora? O sea, es que él sabe que lo está ignorando, ¿no? Y yo siempre digo, pues normaliza, pues si te dice, oye, ¿te puedo dar un beso? Pues le dices, pues no, porque no me apetece, no porque tengo novio, no porque es muy feo. Quiero decir, ¿no? Que yo siempre le digo al alumno, hay que normalizar la relación. Y eso
sé que es años y que es tiempo, ¿no? Pero quizás creo que por donde iba Javi iba un poco, ¿no? Con esas dudas que tienes al principio en cuanto a cómo me puedo relacionar contigo y que en esa fase inicial nos cuesta mucho entender que hay que normalizar las relaciones bueno, pues tú eres una persona y yo soy otra, ¿no? Independientemente de cuál sea nuestro papel en lo terapéutico, ¿no? Y eso sí que creo que es algo que nos pasa a todos cuando empezamos a trabajar. Creo que en todas las clínicas, pero es cierto que bueno, el campo de la neuro es complicado. Yo me acuerdo de un paciente un poco en esta línea, que ese sí fue justo del inicio de las prácticas en neuro, que yo eran en hospital de día, entonces los pacientes estaban todavía ingresados, hospitalizados, y era un paciente que, bueno, pues que no tenía una hiperpresión craneal, entonces todavía tenía el hueso, no lo tenía puesto, ¿no? Entonces, claro, pues no sé si habéis visto, pero es por la cabeza un día, ¿no? Es algo como muy impactante a nivel visual. Y, y era como, no sé, quiero mirarlo, pero no sé si lo puedo mirar o es esa duda, ¿no? Esa relación. Y es verdad que era un chaval bastante muy apañado o bueno, que tenía un carácter bueno y él fue un poco el que lo normalizó, ¿no? Y fue como, oye, que mira, que toca, que no sé cuánto, pues que me han quitado el hueso, lo tengo aquí metido en la barriga para que me han dicho para que así no se pudra, ¿no? Como que te lo contaba muy normal y muy cercano. Entonces, hizo que me facilitase un poco el acercarme a él o el cómo mirarlo, ¿no? Entonces, como que abrió la veda a preguntarle. Entonces yo ya pues le preguntaba, oye, pero esto no sé qué, pero no sé cuánto. Pues toma, toca la cabeza y verás que se notan ahí los sesos y la circulación. Entonces, es cierto que, claro, de primera, yo me acuerdo, o sea, para mí aquello fue, aparte de lo impactante a nivel visual, ¿no? Era esa sensación, como yo digo, cuando alguien tiene algo en los dientes y no lo quiere mirar y no sabe si decírselo o no, pues un poco eso, ¿no? Esa incomodidad de cara a no sé cómo tratarte o si te puedo hacer referencia a algo. Entonces creo que eso sí que es algo que nos pasa cuando empezamos y que viene un poco a lo que comentaba Javi, pues a la hora de no me entero de lo que me estás diciendo o yo qué sé, pues lo típico en trastornos de conducta que son muy comunes es que he pasado y me ha tocado el culo o ¿no? Y no tenemos muy claro cómo tenemos que reaccionar y yo siempre les planteo, ¿no? Y se lo digo a los alumnos que intenten normalizar y que se relacionen con las personas como personas que son según les apetezca. Es decir, no tenemos ni la obligación de que todos los usuarios nos caigan bien, ni con los que me tengo que relacionar con todos, o no tengo por qué permitir o aguantar que me digan no sé qué o me toquen el culo, pero a lo mejor pues si lo quiero o yo qué sé, o estoy en la madre y otro me toca el culo y no le doy hecho cuentas, ¿no? O me ha pedido un beso, pues mira, o me ha pedido un beso o me ha dicho maricón, que también pasa, ¿no? En plan, ¿y cómo reaccionas? Pues no lo sé. ¿Cómo reaccionarías tú si vas por la calle y uno te dice, te grita no sé qué, o te grita, guapa, te comería todo? Pues reacciona igual, ¿no? Y normaliza esa relación. Y creo que eso sí que es algo que a mí me pasaba y creo que pasa mucho, yo lo veo mucho en los alumnos que les cuesta, ¿no? Entender que al final la forma de relación es relacionarse con personas que aunque el vínculo sea un vínculo terapeuta-paciente, pero la relación con la persona es igual, ¿no? Entonces creo que, no sé si Javi iba también un poco en esa línea, ¿no? De cuando empezamos en plan, ¿te puedo decir que no me estoy enterando de nada? O eso no está bien visto, no sé, ¿no? Creo que un poco ese miedo lo tenemos todos. Sí, al final, vamos, no sé, Javi, si va por ahí tu pregunta, pero sí, al final enfrentarnos a nuevas situaciones, pues a todos nos frena, ¿no? Un poco a qué respuesta dar, como tú bien has dicho, Isma. Bueno, no sé si queréis que sigamos comentando algún caso más, no sé si tú, Isma, quieres añadir algo más, como has comentado que es verdad que pacientes que sufren patología algo más de tipo frontal, como que también te han marcado o dejamos paso a alguien más, o bueno, o ya nos vamos a cenar que son las 10:30. Hombre, yo lo que queda aquí, yo ya he dicho, yo tengo
millones de experiencias, De ¿no? la que más carrete tiene, obviamente, eres tú. También puede ser. No, porque es verdad, yo que, como decía al principio, ¿no? Como que tengo ahí un montón de pacientes que me han marcado a lo mejor cada en diferentes patologías o que me han enseñado, ¿no? Como este que os decía de hospital de día, ¿no? Me enseñaron un poco esa forma de normalizar la relación. Entonces, bueno, así de forma rápida, pues temas de que comentaba de trastornos de conducta, que sí que es algo que me ha marcado y bueno, creo que sobre todo un usuario que tuvimos Juan y yo, que yo creo que nos marcó ahí un poco a los dos, ¿no? Y fue la clave para que los dos seamos bastante pasionales de los trastornos de conducta y de esos traumatismos craneoencefálicos jóvenes, cabezotas y maravillosos, que al final tienen un trasfondo precioso, pero que el daño cerebral les cuesta o le impide un poquito sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que de forma general, sobre todo lo que me aportó es la idea de pararte a intentar entender qué está pasando en ese sistema, ¿no? A intentar darle un significado a la conducta que estás viendo y a romper un poco una baza por ello y quitar los estereotipos de que los trastornos de conducta son agresivos porque son agresivos o porque hay se le ha cambiado la personalidad y de pronto no tienen ese déficit tan brutal en el control de impulso que se vuelven un poco bichos y dejan de ser personas, ¿no? Y creo que es verdad que tuvimos un caso muy heavy en cuanto a ese trastorno conductual desinhibido, con un componente de desinhibición de tipo agresivo, tanto agresión hacia él como hacia el entorno más cercano, la familia cercana, pero es verdad que nos enseñó un poco esa idea, ¿no? A pararnos y a decir, venga, ¿qué está pasando en ese sistema? ¿Qué tipo de información está recibiendo? ¿Por qué está dando estas respuestas? Y estas respuestas vamos a intentar buscar un porqué más allá de simplemente estoy desinhibido, he tenido un topetazo en la cabeza, he perdido el frontal y entonces ya no soy persona porque el frontal es lo que nos hace persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que a partir de ahí y sobre todo en este caso concreto, la perspectiva o la proyección hacia este tipo de patologías que están pues en muchos sitios muy maltratadas, ¿no? Que son muy desechadas desde desde los centros, sobre todo de lo público, ¿no? En este caso, por ejemplo, el chaval que a los 6 meses, pues, le dieron el alta y no estaba ni en este mundo, ¿no? Con unos niveles de complejidad para el manejo para la familia bastante importantes. Y bueno, pues es verdad que luego te encuentras con muchos casos de daños de patología prefrontal o otro tipo de trastornos de conducta donde le informes en los que el paciente no colabora, ¿no? Pues a lo mejor con usuarios con un trastorno de conducta más de tipo apático y le he dado el alta en tal servicio porque el paciente no colabora. Entonces, como que a mí esas cosas ya me tocan el alma, ¿no? Y creo que bueno, que fue a partir de ese caso, como que había ahí un cambio de chip, ¿no? De decir, venga, vamos a ver qué está sucediendo más allá de ese hay un daño en una zona específica, ¿no? Vale, el daño en esa zona específica está, hay un determinado control del tipo de respuesta o el control de impulso o un trastorno de conducta, pero ¿qué es lo que subyace a ese trastorno de conducta, ¿no? ¿Por qué esta persona está presentando esta conducta y no está presentando otra, ¿no? Entonces, esa perspectiva de vale, vamos a entender que tú estás dando unas respuestas que de alguna manera tienen que ser unas respuestas lógicas dentro de tu sistema, aunque no sean unas respuestas lógicas desde lo que estamos viendo fuera, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí también salta como un chip nuevo en la cabeza y empiezas
bueno, a hacer un análisis distinto, ¿no? Desde ese punto de vista de la conducta adaptativa y desde ese punto de vista de, pues como dice Juan muchas veces, ¿no? Si el paciente no es tonto, entonces si está haciendo esto, por algo será, ¿no? Vamos a intentar entenderlo y no vamos a ponerle en la casilla de desinhibido o apático o no colaborador o no sé qué y vete a tu casa. Entonces, bueno, sí que para mí fue uno también de los cambios importantes y además, bueno, pues un usuario en concreto, pues que es de los que yo me llevo en mi vida, ¿no? Marcada física y cognitiva y psicológicamente, porque, porque es verdad que, bueno, también quizás por la situación, porque es un usuario que venía mucho tiempo, muchas horas al día, porque en esa época no teníamos excesiva carga de usuarios, entonces pues podíamos hacer muchas sesiones conjuntas Juan y yo, ¿no? Estaba conmigo y Juan se venía a sesión, o estaba con Juan y yo me metía con él en sesión, entonces, bueno, quizás también pues porque el contexto, el momento y todo hizo que fuese, ¿no? Suficientemente significativo y que nos permitiese cambiar un poquito ese chip y hacer de pronto como enfrentarnos a la patología de este tipo más conductual desde una perspectiva distinta. Así que bueno, esa es mi historia con los... Bueno, luego hemos tenido otros 200 millones que me siguen apasionando. Es verdad que es algo que me gusta mucho trabajar con este tipo de perfiles, ¿no? Porque, bueno, creo que a partir de ahí ese cambio de perspectiva nos permitió, además, bueno, pues mejorar el abordaje y conseguir unos niveles de funcionalidad y de participación pues bastante bonitos, teniendo en cuenta la lesión, ¿no? Que era bastante severa. Entonces fue como quizá ese punto de inflexión. Y ya hasta aquí. Si alguien más quiere hablar, yo ya me voy a callar y si no nos vamos a cenar. Pues sí, yo creo que es una manera muy bonita de finalizar si nadie más quiere participar, porque con lo que has dicho, Isma, queda bien resumido, pues que con todas las experiencias que hemos contado, está claro que nuestros pacientes llegan, nos traspasan el alma y nos hacen que aprendamos día a día con ellos. Son realmente los que nos enseñan a poder defendernos un poco en estas profesiones, son los que nos enseñan a cómo tenemos que trabajar con ellos y cómo podemos echarles una mano. Entonces yo creo que es el momento perfecto, si nadie más, como repito, tiene nada que aportar. Yo creo que tu reflexión es bonita y nos podemos quedar con ella, que a raíz de ese análisis y ese por qué hacen lo que hacen, pues bueno, nosotros podemos sacar de ahí un aprendizaje que a ellos también les pueda beneficiar en la medida que puedan. Venga, Isma, cuéntanos. No, yo ya... no, que bueno. Que sí animar a la gente que participe un poquito más, porque al final, aunque la idea de esta sala de hoy era hacer un poquillo más coral, que hubiese una mayor participación, que alguien de abajo suba, al final no hemos quedado hablando lo de siempre, pero bueno, espero que poco a poco en futuras salas se vayan animando a participar un poquito más. Pero bueno, que a mí me ha servido, a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, ya sabéis. Así que yo puedo estar hablando sala y sala, hora y hora yo sola. Sí, eso lo tenemos claro. Yo estoy de acuerdo contigo, que la gente se anime un poco. También te digo, estos momentitos así de parloteo, de contar experiencias y demás, un poco más en petit comité de forma íntima, a mí me sirven también muy bien para ir cogiendo un poquito más de rollo y de soltura y que ya cuando creemos un montón de episodios más, pues nos peleemos por a ver quién coge el micro. Entonces, eso, animo a la gente a hablar, que al final pues parece que da un poquito de miedo y de susto enfrentarse a estos momentos y abrir el micro y compartir tanto experiencias como conocimiento, pero es una experiencia muy chula que también enriquece.
Sí, que impone, impone también como las primeras veces que das una clase o participas de forma online, ¿no? Y ahora también es un poco, nosotros que no hemos crecido, voy a verlas ahora mismo como las viejas, ¿no? Pero que nosotros no hemos crecido en las épocas así de la tecnología como las siguientes generaciones que están llegando ahora, pues te quedas un poco así, cuesta un poco, no sabes muy bien. Muy difícil. Yo me imagino todos sentados tomando un cafelito cara a cara entre compañeros y sería todo mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, y como la vida hay que probarlo, hay que probar todo y pues sí que me parece estupendo y yo me alegro de haber podido hoy participar a pesar de las voces de mi criatura por allí y nada, chicas, que gracias y chicos y nada, que el próximo nos vemos. Pues sí, pues muchas gracias a ti también, Bea, por participar y acompañarnos y contarnos pues todas tantas experiencias y que yo creo que hemos aprendido todos así un poquito de todo. Agradeceros por supuesto a pues, a Inma, a Javi, a ti, Bea, que ya te lo he dicho, por participar y por hacer que este espacio pues sea ameno y muy enriquecedor, obviamente a lo que nos habéis acompañado y habéis estado escuchando. Y bueno, a los oyentes del podcast que ya cuando el capítulo salga pues nos oigan en las plataformas. De verdad, muchísimas gracias. Espero que nos acompañen en las siguientes reuniones y en los siguientes episodios de la sección de neurocupación del podcast. Y nada, que descanséis y espero que compartamos espacio pronto. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.